Vamos a resolver un problema sobre equilibrio de cuerpos. Me piden calcular tanto la tensión 1 como la tensión 2 de estas cuerdas. Lo primero que nosotros vamos a hacer acá es trazar un diagrama de cuerpo libre. Y tenemos lo siguiente. Esta sería la tensión 1 y esta tensión 1 tiene un ángulo de 50 grados porque este ángulo y este otro son ángulos alternos internos y nosotros sabemos que ángulos alternos internos son iguales. Si este vale 50 grados, este también debe de valer 50 grados. Entonces, en el cuadrante 2, en este cuadrante 2, está trabajando la cuerda cuya tensión es tensión 2 y tiene un ángulo, este y este otro son ángulos alternos internos. Si este vale 35, este también debe valer 35 grados. Y además, sobre el eje de las Y está actuando el peso de este cuerpo y tenemos una magnitud de 120 newtons. Ahora nosotros vamos a descomponer tanto esta tensión 1 como esta tensión 2 en sus componentes rectangulares. Para eso trazamos una perpendicular hacia el eje de las X. Y esta va a ser la tensión 1, pero en el eje de las X, hacia el eje de las Y. Y esta va a ser la tensión 1, pero en el eje de la Y. Hacemos lo mismo con esta cuerda, una perpendicular hacia el eje de las X y esta va a ser tensión 2, pero sobre el eje de las X. Sobre el eje de las Y y esta va a ser la tensión 2 sobre el eje de la Y. Y este va a ser mi diagrama de cuerpo libre. En este diagrama observamos todas las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. Una vez que ya trazamos el diagrama de cuerpo libre, aplicamos la primera condición de equilibrio que dice que la suma de fuerzas en X debe ser igual a 0. Esta condición me indica que debo de trabajar sobre el eje de las X nada más, y yo observo que sobre el eje de las X tenemos la tensión 1X que va en sentido positivo y la otra sería la tensión 2X que va en sentido negativo, y entonces me quedaría así: tensión 1X menos la tensión 2 en X, y esto debe de ser igual a 0. Ahora, tensión 1X es igual a la tensión 1 por el coseno del ángulo, ya que son las componentes rectangulares, luego menos la tensión 2 por el coseno del ángulo, y esto debe de ser igual a 0. Sustituyo datos: tensión 1 que multiplica al coseno de 50 grados menos la tensión 2 por el coseno de 35 grados, y esto debe de ser igual a 0. Y despejamos de acá, esta tensión 2 está restando, pasaría sumando y me queda que la tensión 1 por el coseno de 50 grados es igual a la tensión 2 por el coseno de 35 grados. Despejamos la tensión 1, este coseno está multiplicando, pasaría dividiendo y me queda que la tensión 1 va a ser igual a la tensión 2 por el coseno de 35 grados entre el coseno de 50 grados. Ahora vamos a calcular
el coseno de 35, así como el coseno de 50, y me quedaría tensión 2 que multiplica al coseno de 35 y va a ser igual a 0.8191 sobre el coseno de 50, y el coseno de 50 me da un resultado de 0.6427. Ahora acá dividimos y me quedaría que la tensión 1 va a ser igual a la tensión 2 que multiplica a 1.2744. Y a esto le voy a llamar que es la ecuación número 1. Ahora, aplicamos la segunda condición de equilibrio. Y la segunda condición de equilibrio dice que es la suma de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Ahora vamos a trabajar sobre el eje de las Y. Y en este eje de las Y yo observo que tenemos tanto la tensión 1Y como la tensión 2Y y además el peso que está actuando hacia abajo. La tensión 1Y va a ser positiva más la tensión 2Y y menos el peso. Y esto debe de ser igual a 0. Sustituyo datos, volvemos a lo mismo. Son componentes rectangulares y para el eje de las Y, aquí yo tendría que sería tensión 1 por el seno del ángulo más la tensión 2 por el seno del ángulo menos el peso, pero el peso tiene una magnitud de 120 newtons y esto va a ser igual a 0. Sustituimos datos, tensión 1 por el seno del ángulo, que vale 50 grados, más la tensión 2 por el seno del ángulo, que vale 35 grados, menos 120 newton, igual a 0. Calculamos ahora el seno de 50 y aquí sería tensión 1 que vale 0.7660 más la tensión 2 que multiplica el seno de 35 que vale 0.5735 menos 120 newtons y esto es igual a 0. Voy a sustituir la tensión 1 en esta última ecuación y tenemos lo siguiente. Tensión 1 equivale a tensión 2 que multiplica 1.2744 y aquí me quedaría tensión 2 que multiplica a 1.2744. Esto que está acá es lo que vale la tensión 1 que multiplica a 0.7660 más la tensión 2 que multiplica a 0.5735 menos 120 newtons y esto es igual a 0. Voy a multiplicar esta parte y me quedaría que la tensión 2 que multiplica 1.2744 por 0.7660 me da un resultado de 0.9761 más la tensión 2 por 0.5735 menos 120 newtons igual a 0. Ahora voy a sumar estos dos términos que son semejantes. 0.9761 más 0.5735 me da un resultado de 1.5496 menos 120 newtons y esto es igual a 0 y voy a despejar de acá la tensión 2
Este está restando, pasaría sumando y me queda que la tensión 2, que multiplica a 1.5496, va a ser igual a 120 newtons, y despejo la tensión 2. Tensión 2 va a ser igual, acá está multiplicando, pasaría dividiendo y me queda 120 newtons entre 1.5496. Por lo tanto, me queda que la tensión 2 es igual a 77.43 newtons. Y este sería el valor de la tensión 2. Una vez que ya calculamos la tensión 2, voy a sustituir la tensión 2 en la ecuación 1. Y tenemos que la tensión 1 va a ser igual a la tensión 2, pero la tensión 2 vale 77.43 newtons, que multiplica a 1.2744. Por lo tanto, la tensión 1 va a ser igual a 77.43 por 1.2744, me da un resultado de 98.67 y van a ser newtons. Y esta sería la tensión de la cuerda 1. Y con esto terminamos nuestro problema. Nos vemos para la siguiente clase.